Primero que todo, para utilizar la actividad como un elemento del proceso de diseño y de comprensión del problema de diseño para llegar a nuestro concepto de diseño, primero tenemos que entender su concepto. Es decir, tenemos que establecer teóricamente qué tipo de actividad estamos analizando. Por ejemplo, de repente estamos utilizando o haciendo una universidad, una escuela, una institución de educación superior, pues de repente tenemos que saber qué significa aprender. O las circunstancias o cómo el proceso de aprendizaje se da en este tipo de instituciones. ¿Qué circunstancias? ¿Qué situaciones? Entender las actividades que se realizan. Claramente hay una jerarquía en términos de cuál es la actividad principal y secundarias y terciarias alrededor de estas instituciones. Luego de esta investigación un poco más teórica, es importante utilizar nuestros sentidos, la observación, la interpretación, el análisis a través de lo que sentimos, de lo que vemos, de lo que percibimos de la actividad. Y esto porque nos puede dar otra dimensión de comprensión de la actividad que no necesariamente esté en un libro o necesariamente esté en una experiencia particular, sino que como diseñadores también podemos construir este vínculo para comprender mejor la actividad para luego utilizarla en nuestro proceso de diseño. Y es que hay que tener puntos que tenemos que tener claros al momento de la observación o este proceso más emocional de conexión con la actividad. Y es que, primero, vincular y entender la relación sujeto-objeto, sujeto-espacio, espacio-objeto o la dinámica que se puede dar en el espacio. ¿A qué me refiero? Cómo de repente un estudiante se relaciona con su espacio, cómo ordena su escritorio, cómo pone sus elementos para estudiar, su computadora, su tablet, su cuaderno. De repente es más clásico con libros. Y hay que ver cómo se relaciona también con el espacio que lo rodea. Es decir, cómo los elementos del lenguaje arquitectónico reaccionan o dialogan y conversan a través de la actividad. ¿Será que el entorno en el cual realiza la actividad tiene alguna vinculación o simplemente es una relación funcional? Son preguntas que nos debemos de hacer en el proceso de construcción conceptual. También es importante el tipo de secuencia, es decir, cuál es el paso a paso que el usuario, en este caso el estudiante, realiza en su proceso de estudio, de lectura o de la actividad específica que nosotros estemos abordando. Otro tema es qué tipo de rutinas tenemos en el espacio, es decir, cómo el usuario utiliza los espacios ya diseñados para esa actividad. ¿Funcionará esa rutina? ¿Será que conecta realmente con las nuevas generaciones? ¿Conecta realmente con el usuario? ¿O simplemente el hecho es que es un espacio que funciona? Implica que el usuario se adaptó a él y que la rutina, de alguna otra manera, se echa a andar. Como la gran mayoría de cosas en la vida, no tiene que ser perfecto, pero lo tenemos y lo desarrollamos. Y claramente, esta relación debe estar vinculada con los elementos del lenguaje: materialidad, colores, mobiliario, organización, función, su forma, y todo esto con cómo construir un diálogo con el usuario a través de la actividad. Y aquí es donde empezamos a tener cierto grado de profundidad, porque ya no solo vemos al espacio como este requerimiento o esta necesidad funcional, sino que empezamos a entenderlo como un entorno en el cual se va a desarrollar muchas actividades o que nosotros construimos el escenario. Nosotros construimos el escenario adecuado para que se den una diversidad de actividades. Por lo que probablemente nosotros diseñemos un espacio pensado no solo para aprender, sino que para expresarse, para intercambio, para comunicar, que son relaciones mucho más intrínsecas y mínimas y mucho más específicas que pueden suceder en el espacio a través del diseño y la organización que nosotros planteemos en nuestros proyectos de diseño, a partir solo de la comprensión de la actividad dentro de nuestro problema de diseño.
Y aquí hay que tener claro un elemento, y es que al entender la actividad, entendemos y construimos parte de la identidad del proyecto arquitectónico. Es decir, uno de sus corazones es el funcionamiento, es cómo la actividad se vuelve esencial y le da vida al espacio, pero no solo en términos funcionales, como acabo de decir, sino más bien conectado al problema de diseño y sobre todo al usuario, que son los videos posteriores que analizaremos. El usuario se vuelve parte esencial de este funcionamiento. Sin él, el espacio no existe. Sin él, no se desarrollan todos estos elementos. Por lo cual, entender y construir la identidad a partir de la actividad es construirla a partir de la comprensión de cómo el usuario realiza la actividad. Y no solo la actividad desde términos funcionales. Y otro elemento importante es que esta actividad se construye a través de rutinas, de cotidianidades. Y estas cotidianidades se relacionan directamente con la organización del espacio. Esta organización nos permite generar escenarios, nos permite generar rutas. ¿Y cómo construimos estas rutas? A través de la organización, del funcionamiento, del planteamiento de todos los espacios que irán saliendo y surgirán a partir del análisis de las actividades. ¿Por qué? Hay que quedar claros. Cada actividad resultará o surgirán muchos espacios distintos. Y eso es otra cosa importante. Y con esto terminamos el video. Cuando analizamos las actividades, surgirán nuevos espacios porque de repente el aula como la conocemos limita tanto las actividades porque es un diseño único para una sola actividad, no para diversas situaciones que se pueden dar en ella. Por lo que analizarlo desde la perspectiva de actividades o el problema de estas actividades, de repente nos pueden surgir nuevos espacios. Y a partir de eso, el proyecto empieza a irse hacia otras direcciones. Y esa es la clave de todo este análisis. Ir profundizando y poniendo en escenario nuevos caminos de solución para nuestro proyecto de diseño. Es que si no, no somos diseñadores. Nos vemos en el próximo video donde hablaremos sobre el usuario, el corazón real de todo proyecto de diseño y sobre todo de nuestro concepto de diseño, que es el que estamos tratando de construir. Así que, ¡boom!